Esto y más en las claves del día. Bueno, y la noche del sábado, promediar las 11 y media de la noche, hubo un enfrentamiento entre la policía y las comunidades nativas en la región Loreto, en la provincia de Requena, en las inmediaciones del lote 95, de las oficinas, en realidad, de la petrolera que administra el lote 95, Petrotal. Hay dos versiones en este caso, la versión que cuenta la policía y la versión que cuentan las comunidades nativas que protestaban en ese momento. El saldo, o los hechos en realidad, son 3 personas que fallecieron, 3 indígenas que fallecieron y decenas de heridos entre policías y la población y la comunidad nativa. Vamos a ver, digamos, en la siguiente nota todos los detalles de este problema que sigue latente, un conflicto social que sigue abierto en este momento. ¿Qué exige la comunidad? Exige medicamentos, exige atención contra la COVID-19, entre tantas otras cosas. Vamos a ver la nota. La sangre llegó al río en Loreto. El olvido del Estado a los pueblos indígenas desembocó en una tragedia en la localidad de Bretaña, distrito de Puinahua, provincia de Requena, en donde un numeroso grupo de nativos de la etnia Cucama habrían tomado las instalaciones de la empresa Petrotal, conocida como Lote 95, exigiendo una serie de medidas, entre ellas la atención para infectados con la COVID-19. El gobernador regional loretano, Eslivan Ochoa, dio a conocer la cifra de fallecidos y heridos en el lugar. Por las muertes 3 en total que se han dado, más 10 a 11 heridos, 5 de ellos policías, ¿no? Sí. Yo diría que esta toma ya era un anuncio anticipado. Ellos tenían como consigna cerrar la actividad petrolera en todo el circuito petrolero de la región Loreto. Asimismo, aclaró que los reclamos de la comunidad indígena no eran únicamente la emergencia por los infectados del nuevo coronavirus, sino una serie de peticiones que arrastraría 10 años de olvido por parte de hasta 3 gobiernos. Es un plan integral para atender los problemas de salud, de educación, agua, desagüe, pero esto no es un tema que se está tocando de hoy, sino desde el año pasado. Entonces, hasta la fecha no se ha podido aprobar ese plan que significa más o menos 10 años de atención con presupuesto a los problemas de la región Loreto. Esta es la mayor exigencia. Mientras que el presidente de las organizaciones indígenas del Oriente, Jorge Pérez, mencionó en RPP que sería la policía ubicada en el sector la responsable de los disparos que ocasionaron el fallecimiento de 3 nativos. Esta fue su versión. La policía asalariada por la empresa petrolera disparó a quemarropas, ¿no?, contra los hermanos indígenas, conversar, ¿no?, y luego, si no hubieran llegado a algún acuerdo, ¿no?, y eso es lo que pasó, ¿no?, tomar el control de la zona industrial del lote 95 como una medida de fuerza para exigirle al Estado, ¿no?, acciones. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena señaló en su acta que los integrantes de la etnia Cucama serían los responsables de haber roto el diálogo y de iniciar el ataque. Este documento fue firmado solo por 2 representantes del Ministerio Público, mas no por alguno de la comunidad agraviada. Bueno, una situación sumamente compleja que se tiene que aclarar porque tenemos 3 personas de las comunidades indígenas que han fallecido, además de decenas de heridos. Y una situación que es sumamente grave en medio de todo este contexto, que lo que piden en realidad no es descabellado. No estamos hablando de que están pidiendo cosas del otro mundo. Lo que están pidiendo es atención médica, están pidiendo medicinas, están pidiendo que la gente no se muera por la COVID-19, están pidiendo agua potable, están pidiendo electrificación, y claro, ¿dónde protestan? ¿Cómo llaman la atención? Lamentablemente llaman la atención donde está la petrolera. Esto no justifica los actos de violencia en ningún sentido, pero lo que sí se tiene que aclarar es cómo se sucedieron estos hechos y por qué hay 3 personas fallecidas y otros heridos de bala, heridos de proyectiles que han sido trasladados justamente a las postas y a los hospitales más cercanos, y los partes médicos confirman esto: heridos de bala, fallecidos por balas. Esto se tiene que aclarar. Tenemos una gráfica justamente que busca explicar algunos detalles importantes sobre las comunidades indígenas en el Perú. La fuente es el Ministerio de Cultura y el INEI. Hablamos de 55 pueblos indígenas en todo el territorio nacional. 51 de ellos están en la Amazonía
Amazonía y solo 4 en los Andes. Y son casi 6 millones de peruanos que se identifican como parte de un pueblo indígena, es decir, 1 de cada 4 peruanos. Una representación importante, considerable, que también merece y tiene que ser escuchada por las autoridades. Y cuando hablo de autoridades, no solo hablo de la autoridad del gobierno central, donde sí hay una responsabilidad evidentemente, sino también por sus autoridades locales, por los alcaldes, por el gobernador regional. Es mucho más compleja la situación. Problemas que afrontan las comunidades indígenas. 75% no accede a servicios de salud. Justamente en medio de una pandemia como la que estamos viviendo con la COVID-19, vemos que 3 de cada 4, señores, no acceden al servicio de salud. Esto es un drama. La brecha es tremenda, la brecha es enorme. 30% no tiene acceso a agua potable. ¿Se imaginan ustedes solo una semana? ¿Se imaginan un mes sin agua potable, sin el servicio de alcantarillado, lo tremendo que es y lo difícil que es? Bueno, es la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas y en emergencias la única opción de movilizarse es por avioneta. Lo inhóspito, lo alejado justamente del territorio evidentemente complica aún más la situación y muchas veces no sienten al Estado representado o que debería estar representado en esa posta, en ese colegio, en esa comisaría de la policía. ¿Son escuchados? ¿Están conectados? Son las preguntas que uno se tiene que hacer y claro, solamente surgen en los periódicos, surgen en las noticias cuando vemos este tipo de protestas. Esto es la consecuencia de algo mucho más grande. Finalmente, al 1 de agosto se reportan 14.604 contagios, no es poco, 14.604 contagios y 133 personas que han fallecido en las comunidades indígenas producto de la COVID-19. No es poco, insisto. Sin embargo, se estima que serían 100.000 infectados y 3.000 fallecidos según el AIDCEP. Así que los datos son tremendos, lo que tenemos hasta el momento. Pero estamos en esta situación. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, ha ido a la zona, visitó la zona, se ha reunido con las comunidades y hay que entender algo importante porque no se está justificando en ningún sentido los actos de violencia. Estos se tienen que aclarar, se tiene que clarificar. Hay un parte efectivamente de la policía, hay un acta también del Ministerio Público, hay un acta de la Fiscalía, están las voces que ya hemos escuchado, incluso de los funcionarios, de los ejecutivos de la petrolera que administra el lote 95 de Petrotal, donde efectivamente ellos señalan y ellos dicen que fueron los indígenas, que fueron la comunidad nativa la que empezó el acto de violencia. El relato es el siguiente: ellos dicen que hubo un disparo al aire, este disparo al aire afectó a un policía que estaba resguardando las instalaciones y la policía arremetió también con sus armas de fuego y fue lo que dejó los heridos y los 3 fallecidos. Vamos a ver, esto se tiene que aclarar, pero en este momento vayamos a una breve pausa, pero venimos con más detalles y con entrevistas al respecto para entender, digamos, la dimensión del problema que estamos viviendo ya en medio de una pandemia, en medio de la COVID-19. Funeraria Benavides, 55 años de experiencia. Te acompañamos en el momento que más lo necesitas. Liderado por el ilustre Oscar Benavides Magino. Estamos en La Victoria, Lince, Ate y Callao. Ahorra con el combo Movistar Total, porque tu línea móvil ilimitada siempre te sale a mitad de precio. Solo cambia de chip a Movistar, une tu cel al trío y paga menos en combo. Totalízate en movistar.com.pe. La emoción nos une. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita.
Bueno, justamente para analizar la situación de la conflictividad social en el país, cómo se están intensificando muchos de estos conflictos sociales, no solo el que vemos ahora en Requena, en la región Loreto, sino en Espinar, Cusco, también veíamos con lo que pasaba en las zonas, en las comunidades aledañas a la minera Antapacay. Estamos ya con Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, y en principio tratar de entender, señor La Negra, qué es lo que ha pasado en Loreto. Escuchábamos más temprano al gobernador regional de Loreto decir que esto ya se veía venir de alguna manera, que es simplemente la consecuencia de voces que no se han escuchado en las últimas semanas. Sí, ¿cómo está? Pues muy buenas noches, Omar. Lo que se ha señalado es correcto, ¿no? Tenemos aquí un conflicto que tenía ya varios días y que pues habían voces que ya alertaban sobre la posibilidad de una escalada del conflicto. Ahora, hay que entender también las condiciones bajo las cuales se ha ido produciendo esta situación. Uh-huh. Una de esas condiciones es la situación de crisis que están afectando a muchas comunidades en toda la Amazonía. Claro. Y junto a ello una situación ya histórica de carencia de servicios y acceso a un conjunto de bienes básicos para la vida en estas zonas. Y por lo tanto hay unas carencias que han contribuido a este conflicto. Y entonces todo ello, su conjunto, es lo que explica lo que ha ocurrido el día de ayer. Claro, y yo insistía al empezar el programa con que no estamos justificando la violencia y mucho menos con el saldo que ha dejado 3 fallecidos y decenas de heridos en este enfrentamiento con la policía. Sin embargo, cuando uno escucha los pedidos de la población, parecen totalmente atendibles, al menos muchos de ellos, porque están vinculados a medicamentos, están vinculados a atención para los enfermos con la COVID-19. Y uno se pregunta, bueno, sí, es totalmente realizable y entendible que pidan eso. Absolutamente. Y esta situación de emergencia se está sumando a los problemas que ya existían en la zona. Es decir, los problemas de la emergencia sanitaria sí, claro, se vuelven aún más graves en condiciones en las cuales los servicios básicos no funcionan de manera adecuada o simplemente no existen. Entonces, ¿a dónde acude la comunidad? Y ve en la empresa una posibilidad de paliar, al menos en parte, estas carencias. Y si además se le suma que el Estado no tiene un rol activo, presente en estos procesos, muchas veces solo aparece el Estado a través de la policía. Sí. Y eso desde luego no es lo que uno esperaría de una política de prevención de la violencia, que es algo que nadie quiere ocurra en los conflictos. Ahora, lo que sí me parece importante esclarecer es el nivel de violencia al que ha llegado este conflicto, insisto, dejando un saldo de 3 personas fallecidas, 3 indígenas que han perdido la vida en medio de este enfrentamiento. ¿Por qué hemos llegado hasta ese punto? Es decir, la policía, yo entiendo las complejidades de estar inmerso en una situación de ese tipo, pero no ha habido otra forma de repeler, digamos, el enfrentamiento y no usar balas, no usar proyectiles. Esto tiene que ver con 2 cuestiones. Una es que uno no debería esperar que los conflictos escalen al punto de que las comunidades amenacen con tomar, por ejemplo, instalaciones de las empresas. Uh-huh. Debe haber un trabajo previo del Estado, de las autoridades, para pues tomar medidas muy tempranas cuando ese escenario empieza a aparecer. Lo segundo es que ya cuando estás en el momento más crítico, la policía cuenta con protocolos y reglas que debe seguir para precisamente que su acción, que es legítima,
no genere situaciones lamentables de pérdidas de vida, o sea, que el uso de la fuerza no sea letal. Pero eso implica preparación, implica capacitación, implica también que la policía cuente con los mecanismos, los instrumentos adecuados para poder llevar a cabo acciones bajo esas condiciones. Y lamentablemente en muchas ocasiones estos factores no están presentes. Entonces necesitamos corregir ambas cosas, ¿no? No debemos permitir que el conflicto llegue a un punto en el cual la violencia está a flor de piel. Y por otro lado, si ocurriera que hay un conflicto con violencia, tener todas las herramientas que eviten un resultado letal. Ahora, nos hacían llegar por la tarde o nos comentaban que este grupo que fue a las instalaciones de la petrolera Petrotal exigiendo la paralización de actividades e ingresar a las oficinas, no necesariamente representa el sentir de todas las comunidades indígenas, que había otras comunidades que estaban en contra de la violencia, que tenían los mismos pedidos de atención urgente, pero no estaban a favor de la violencia. Pero el Estado o los representantes del Estado están sabiendo desde su punto de vista conversar, tienen a los interlocutores válidos para evitar estos problemas. Créame, Omar, que además yo he trabajado muchos años en el tema, que el espíritu de las comunidades y pueblos indígenas de toda la Amazonía es pacífico. Muchas veces son capaces de tener la paciencia de esperar años y años por una solución. A veces incluso pues son generosos con el Estado y lo reciben a pesar de esa situación de abandono con alegría, entendiendo que hay una posibilidad de atención de las cuestiones que a ellos les preocupan. Pero es cierto que en ocasiones también muchos líderes encuentran que a través de la violencia logran atención, logran que finalmente el Estado llegue, que finalmente los medios de comunicación le brinden pues un espacio, y entonces hay una tentación muchas veces de usar la fuerza como un mecanismo para conseguir sus objetivos. Por eso digo, la manera de evitar esto es reducir los incentivos para que eventualmente algunas personas pues lleven a esta situación de violencia. Y eso se logra con presencia efectiva del Estado en estas localidades. Sí, claro, sin duda. Ahora le quería preguntar, señor La Negra, viendo un poco más el panorama país, ¿cómo está cambiando, cómo está evolucionando el mapa de la conflictividad social en los últimos meses a razón de la pandemia, a razón del estado de emergencia? Veíamos qué es lo que todavía pasa en Espinar, en el Cusco. ¿Cómo está cambiando todo esto? Pues tenemos una situación que hay que comprender a partir de dos hechos. Que las condiciones preexistentes a la pandemia que originaban con los conflictos sociales no han cambiado significativamente, y ahora se le agrega una nueva situación de demanda de mucha gente que necesita recursos inmediatos. Y entonces va a acudir o va a buscar a quien ellos consideren podría brindárselos. Y muchas ocasiones, en muchas zonas del país, el actor con más capacidad económica suele ser una empresa formal muchas veces. Y entonces es normal, entendible, que pues las comunidades giren hacia esas empresas y les pidan pues atención de temas que pues ahora con la emergencia se hacen extremadamente urgentes. Y es lo que podemos... Entonces por eso ahí la cuestión es si vamos a manejar estas situaciones a través de mecanismos de diálogo o si vamos a esperar que los conflictos escalen y recién actuar. Creo que ese es el tema central de política que el Estado tiene frente a sí. Perfecto, señor La Negra, clarísimo entonces por darnos estas luces sobre lo que viene pasando con la conflictividad social en el país. Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad.